Muy bien. Hola a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta ocasión. Como parte de de las sesiones adicionales de nuestro curso de cálculo, vamos a revisar brevemente el concepto de compacidad, pero con una definición alterna, lo que nosotros llamaremos compacidad topológica. Es una diferencia importante porque cuando se hace una discusión más general en topología, las sucesiones no son útiles en general, porque en espacios topológicos necesitamos caracterizaciones específicas sobre qué tantos abiertos, con qué tantos abiertos cuenta nuestro espacio, como para que podamos separar sucesiones, identificar un punto de otro. En general, esto no es posible y de ahí es que nosotros usamos un concepto ligeramente distinto cuando hablamos de compacidad de manera más general. No necesariamente en el contexto de sucesiones, sino la discusión más topológica que requiere únicamente el concepto de abierto. Entonces, la clave o el concepto clave de nuestra discusión va a ser la cubierta abierta. Definición. Cubierta abierta. La parte difícil a comprender aquí, que espero que los ejemplos lo hagan más claros, es que es el conjunto de índices. Entonces, sea I un conjunto de índices, que cualquier cosa puede ser un conjunto de índices. Por ejemplo, un conjunto finito puede ser un conjunto de índices. Los naturales, también los reales pueden ser un conjunto de índices, etc. Entonces, cualquier cosa que me ayude a contar. Decimos, sea además, cualquier conjunto, digamos, A en un Rn, para hacerlo particular. Decimos que la familia U sub alfa para alfa en I es una cubierta abierta para A si se cumplen las dos siguientes condiciones. La primera es que A debe estar contenida en la unión de todos esos compadres. Y la segunda es que cada compadre sea abierto. Para toda alfa en I, U sub alfa es abierto. Entonces, una cubierta abierta es pues simplemente lo que su nombre indica. Va a ser una familia de abiertos que cubren a un conjunto dado. Entonces, la idea general es que yo tengo un conjunto por acá, se podría ser mía, y voy a usar varios abiertos para cubrirlo. Entonces, quizás aquí tengo un abierto, quizás aquí tengo otro, quizás aquí tengo otro, y así se va. Entonces, eso es una cubierta abierta. Es una familia que podría ser infinita, podrían ser tantos como reales en principio. Es una familia de abiertos que cubren un conjunto. Ejemplos, que no es decir mucho. Ejemplos. Para A igual a R, podemos considerar las siguientes cubiertas abiertas, que es un poco un juego de creatividad porque de seguro hay muchísimas cubiertas abiertas. La cubierta más sencilla para todos los reales, y de hecho para cualquier conjunto en Rn, debería ser el total. Nada más un conjunto que sea R. Es cierto que R está contenido en R y es cierto que R es abierto. Entonces, procede. Otra cubierta abierta serían, por ejemplo, todos los intervalos de la forma menos n, n para n natural. Porque es cierto que R está contenido en la unión de todos estos. Esto es una consecuencia de la propiedad arquimediana. Algo así como que si X está en R, entonces existe n natural tal que n0, vamos a llamarle, tal que valor absoluto de X es estrictamente menor que n0, lo que quiere decir que existe una n0 natural tal que menos n0 estrictamente menor que X menor que n0, y esto hace que dicha X pertenezca al intervalo menos n0, n0,
que es parte de la unión de todos esos que yo dije ahí. Entonces, es cierto que este conjunto está cubierto por todos estos intervalos, así que son abiertos. Ciertamente son intervalos abiertos, entonces eso también constituye una cubierta abierta. Un ejemplo un poco más violento sería algo así como todos los intervalos de la forma x menos 1, x más 1 con x real. La diferencia importante entre este de aquí y el de arriba es el conjunto de índices. Aquí estoy definiendo un intervalo abierto por cada real posible. Entonces esto es un poco más difícil de visualizar en general. ¿Por qué? Porque estoy pasando de un conjunto que tiene un orden, de aparición, que es el primer natural, el segundo natural, etcétera, a todos los reales. Entonces, si de por sí visualizar los reales es complicado, como cada punto en un continuo, pues cada intervalo, tengo una cantidad continua de intervalos. Entonces, eso se pone un poco más difícil de digerir. Pero es cierto que esto es una cubierta abierta. ¿Por qué? Porque si yo me tomo cualquier real, es cierto que este punto está en el intervalo x0 menos 1, x0 más 1. Y claramente ese intervalo es parte de toda la unión de intervalos que yo di antes. Entonces, esto de aquí también constituye una cubierta abierta. Y son intervalos abiertos. Muy bien. Y una última en este contexto, para nada más hablando otra vez de los reales, va a ser, esto es un poco diferente, vamos a abusar tantito de que ya sabemos un par de cosas. Considero todos los centros Q menos 1 entre n, Q más 1 entre n, ¿sí? Tales que la pareja Q, n, este va a ser mi índice, es un índice pues de dos entradas, está en Q cruz n. Entonces, ¿qué está haciendo esto que pretende, que son abiertos, ciertamente, estos son abiertos? ¿Qué es lo que estoy intentando decir? Me estoy tomando todos los puntos que son racionales y en cada punto racional tengo todas las bolas del radio 1 entre n. Entonces, como los racionales son densos, parece que estoy haciendo un poco de trampa. ¿Por qué? Porque precisamente lo que sucede aquí es que esto en realidad va a ser una cubierta abierta porque en cualquier X que me tome, sin importar el radio que yo me pida, voy a poder encontrar racionales. Y esos racionales me van a poder dar una cubierta todavía. De hecho, aquí estoy poniendo las bolas de radio 1 entre n de manera un poco arbitraria. La verdad es que va a ser suficiente con que me haya tomado un radio fijo, pero aquí el ejemplo es que tengo un índice que es un cruz. Entonces, cualquier conjunto puede servir con un conjunto de índices, si me esfuerzo lo suficiente. Si x0 es un número real, el que sea, y me doy un n natural también el que sea, entonces es cierto que existe un racional aquí intersección el x0 menos 1 entre n, x0 más 1 entre n. Eso quiere decir que q es racional, vamos a llamarle q0 para distinguir, y la distancia de x0 a q0 es menor que 1 entre n, lo cual quiere decir que existió un q0 y existió un natural que de hecho fue el que fuera, tal que x0 pertenece a q0 menos 1 entre n, q0 más 1 entre n. Es una especie de propiedad simétrica en este sentido. Entonces eso también es una cubierta abierta. Así que como podemos observar tenemos muchas posibilidades y esto es simplemente hablando de los reales. Si, bueno, naturalmente cualquier conjunto de los reales va a tener, cualquier subconjunto de los reales va a tener a todos estos de aquí como cubiertas abiertas. Es pues un razonamiento de contención. Si yo me tomara cualquier A en R, entonces es cierto que todos estos también le sirven como cubierta abierta. Pero también podría ser un poco más específico. Este, algo de la forma, si A son, por ejemplo, el intervalo 0,1,
pensado con la topología habitual de los reales, pues una cubierta abierta podrían ser todas ellas, pero también podría ser un poco más libre. Por ejemplo, pensemos en la siguiente cubierta. Esto va a fallar en ser cubierta y ahorita hay que convencerse por qué. Algo de la forma 0, 1 menos 1 entre n para n mayor o igual a 2. Es decir, n en los naturales sin el 1. Puedo dejar el 1 sin problema porque eso se me hace vacío, pero pues como es un vacío, pues como que no tiene mucho chiste considerarlo. Entonces, ¿qué pasa con este conjunto? Tengo dos problemas. El primero es que ninguno de estos va a contener al 0. Entonces el 0 no va a estar en esa unión. Y el segundo es que mientras que 1 menos 1 entre n se va acercando a 1, pues otra vez ninguno va a llegar a ser el 1. Entonces a este conjunto, a esta propuesta de cubierta abierta, tendría que agregarles otros dos, que serían algo así como el menos 1 un medio y el un medio 3 medios. Entonces ahora sí, toda esta familia sí va a resultar ser una cubierta abierta específica de alguna forma al 0,1. Y si yo intentara dibujar este concepto, bueno, perdón, esta situación, tendría 0,1. Por aquí tendría dos cubiertas abiertas distinguidas, que son las que yo acabo de definir por separado. Y de ahí en fuera tomaría todas las cubiertas que tienen extremo inferior común en 0 y que se irían yendo al otro lado, hacia el 1. Lo primero que notamos es que la cubierta, la primera que yo definí, es decir, la que corresponde a n igual a 2 en esta situación, es redundante. ¿En qué sentido es redundante? Noten que está contenida en el rosa que yo había dado originalmente. Bueno, mejor dicho que yo agregué. Entonces, esta cubierta es cierto que, digo, este intervalo es cierto que me estoy ayudando a cubrir, pero sus funciones ya estaban pues sobrepuestas con las de un intervalo que definí adecuadamente. Entonces, quizás literalmente podría prescindir de este primer intervalo. Después, el siguiente sería pues algo como 0 y hasta 2/3. Y de 0 hasta 3/4. Y de 0 hasta 4/5 y así me voy. Pero aquí también estoy teniendo mucha redundancia. ¿Por qué? Porque los conjuntos que yo definí, los rosas bueno, los rosas añadidos, cubren casi todo el 0,1 con excepción del punto 1 medio. Entonces, parecería que de toda esta cubierta abierta que yo propuse, son realmente tres intervalos los que me terminan de cubrir el conjunto, que son el menos 1 un medio, el 1 medio 3 medios, y digamos que cualquiera que contenga el 1 medio, por ejemplo, el 0 2/3. Entonces, en la misma cubierta que yo propuse encuentro redundancia y es posible quitarme varios. De hecho, quedarme con solo tres que serían una finitud. Esta situación, cuando yo puedo retirar abiertos de mi cubierta y que aún así me sigue siendo una cubierta, va a tener una definición propia. Definición. Subcubierta. Sean A un conjunto en Rn y una cubierta abierta alfa E. Cubierta abierta. Dado un conjunto finito de índices, vamos a llamarles alfa 1 hasta alfa n, decimos que la subfamilia U alfa I con I desde 1 hasta n es subcubierta finita si sigue siendo cubierta. Es decir, si A está contenido en esa unión de solamente ese número finito de abiertos. Entonces, en este caso, de la primera familia que yo di, puedo extraer una subcubierta finita que solamente considere al 0, bueno, perdón, al que contiene el 0, al que contiene el 1 y al que contiene el 1 medio.
Como que eso es suficiente para mí. Entonces, una observación clara es que si la cubierta original era finita, pues cualquier subcubierta, bueno, cualquier subfamilia que yo me tome siempre y cuando siga cubriendo, pues también va a ser una subcubierta finita. Entonces, la parte complicada, por así decirlo, con la definición que estamos a punto de dar, es precisamente que no me basta con analizar los casos finitos. Por supuesto que cualquier conjunto, tomando al total, cualquier conjunto tiene una cubierta finita, pero nosotros vamos a hacer la pregunta contraria. Por ejemplo, la de esta situación. Dada una cubierta arbitraria, ¿será que yo puedo extraer una cubierta, una subcubierta finita? Esa es la pregunta. Y la respuesta viene en una definición. A esto le vamos a llamar nosotros compacidad topológica, que es de hecho la definición de compacto. Sea A en Rn. Decimos que A es topológicamente, esto lo vamos a estar evitando en lo que sigue, topológicamente compacto si a toda cubierta abierta, denotada de alguna forma conveniente, U alfa, se le puede extraer una subcubierta finita. U alfa I. Entonces, esto es compacto, lo cual es por sí mismo un concepto un poco difícil otra vez de visualizar. ¿Por qué? Porque la situación general es como esta. Yo doy una cubierta que puede tener tantos abiertos como naturales o como reales o como cualquier otro conjunto macabro que se nos ocurra y empezar a encontrar redundancias. Ver que hay abiertos que ya habían cubierto lo que los nuevos abiertos han intentado cubrir. Entonces, ir retirando ciertos abiertos de mi familia para crear una subfamilia que siga cubriendo. Si puedo hacer eso quedándome con una subfamilia finita, entonces diré que mi conjunto en efecto es compacto en el sentido topológico. Ahora, ¿qué diferencias debería haber entre esto y el concepto original que nosotros habíamos visto basado en sucesiones? Pues primero que aquí no estoy diciendo ninguna sucesión, de a breve, ¿no? Pero yendo más concisamente, pues debería empezar a preguntar cuáles conjuntos, por ejemplo, de los que yo acabo de dar, realmente les puedo retirar cubiertas, abiertos, infinitos abiertos que me sigan manteniendo finitud. El problema, por ejemplo, de esta cubierta abierta es que si yo me quedara solamente con un número finito, me quedaría hasta una cierta n, hasta la máxima de todas estas, y no iría más allá de eso. Tendría una n máxima pues, que sea lo que acota todos los demás intervalos y los reales no van a quedar contenidos acá, porque pues, los reales no son acotados. Entonces, esto es un problema. Otro problema con la siguiente cubierta sería una situación un poco similar. Si yo me quedara solamente con un número finito de estos puntos, tendría una x mínima, que posiblemente es una x1, y por acá del otro lado tendría una x máxima, que también, una x2 máxima, que me quedaría todo en un solo intervalo abierto. Posiblemente con cachos intermedios, eso yo no lo sé. Así que no importa qué su familia finita considere de esta cubierta, no voy a cubrir a nadie. No voy a terminar de cubrir, perdón, a los reales. Algo similar, muy similar pasa con esto, porque solamente tendría un número finito de Qs y un número finito de Ns, que sea lo que sea, este radio es menor que 1. Entonces, el hecho de que estos tres conjuntos no pueda, a estos tres conjuntos no les puede extraer en ningún caso subcubiertas finitas, nos da una observación sencilla sobre qué clase de conjuntos van a ser topológicamente compactos. Proposición, que más que otra cosa es un lema. Si A es compacto, entonces A es acotado.
Y la demostración es bastante sencilla, justamente con algunas de las posiciones que hicimos. Demostración. Consideremos la cubierta abierta con centro en 0 de radio 1 entre n, digo, de radio n, cubierta abierta de A. ¿Por qué esto sería una cubierta abierta? Pues, otra vez por las mismas propiedades de antes, para todo A en A existe una n sub A, vamos a llamarlo así, natural, tal que la norma de A es estrictamente menor que n. Eso quiere decir que estoy sacando la distancia de A al 0, estrictamente menor que n0, que na, perdón. Y eso hace que A pertenezca a la bola con centro en 0 de radio NA. Entonces, como yo encontré al menos un conjunto de esta familia que contiene A, se sigue que es cubierta abierta. Vale, entonces esto es cubierta, es abierto porque son bolas abiertas, como siempre. Y como A es compacto, y acabo de dar una cubierta abierta, entonces existe una subcubierta finita. Otra vez todo está centrado en 0, pero ahora solamente son un número finito de m's. Hasta digamos una n mayúscula. Subcubierta finita. Y esta subcubierta tiene una propiedad bastante amigable que nos permite concluir lo que queremos demostrar. ¿Por qué? Porque como tengo una subcubierta finita, tengo un número finito de naturales. Entonces, si llamamos de alguna forma, digamos que los nombramos, los enumeramos, tales que n sub n mayúscula sea el máximo. Entonces, todas las demás bolas van a estar contenidas en la del radio máximo. Y eso quiere decir que A está contenido, como es subcubierta, A está contenido en la unión de todas las bolas, de las finitas, pero como todas estas bolas son concéntricas, pues no es ninguna sorpresa que van a estar todas, esta unión va a estar todas contenida en la bola del radio más grande. Pero precisamente, como yo había dicho que A estaba contenido en la unión y la unión resultó ser una bola, porque ya es un número finito, todas son concéntricas y me quedé con un número finito de bolas, entonces solamente tengo que quedarme hasta la más grande de ellas y va a terminar de acotar A. En particular, esto está contenido en la bola cerrada y como yo tengo a A dentro de una bola cerrada, se concluye que A es acotado. Esa es la definición que hayamos dado nosotros. Vale, así que ya lo tengo hecho. Para cualquier conjunto compacto es una necesidad que resulte ser acotado. Posiblemente ya sabemos por dónde vamos, así que la siguiente propiedad, vamos a demostrar otras dos antes de lanzarnos a la demostración, pues a la propiamente hablando a la dura. Vamos a ver también a modo de lema que si A es compacto, entonces A es cerrado. Y en ese caso la demostración la vamos a hacer por reducción al absurdo. Supongamos que A compacto, pero que A no sea igual a su cerradura. Eso quiere decir que existe un punto de adherencia que está en la cerradura, pero que no está en A. Esa va a ser la caracterización de cerrado que vamos a hacer ahorita, que no tiene uno de sus puntos de adherencia. Y a partir de este punto de adherencia voy a construir una cubierta a la que no le puedo extraer ninguna subcubierta finita. Vamos a ver por qué. Va a estar bien chido. Entonces, consideremos UN igual a el complemento de las bolas cerradas con centro en X0
de radio 1 entre n para n natural. Ah, claro, aquí no puedo decir esto, ¿verdad? Porque ya tengo la n. Vamos a decirle k. Entonces, u sub k con esto en k. ¿Sí? Entonces, observemos lo siguiente, que es, bueno, ahorita voy a explicar la interpretación geométrica, ¿no? Para a en a, como x0 no está en a, entonces es cierto que todas las a's de a son distintas de x0, por lo que su distancia es estrictamente mayor a 0. Y si esto ocurre, entonces por propiedad arquimediana existe una n sub a, vamos a llamarle, natural, tal que la distancia de a x0 es estrictamente mayor que 1 entre n. Eso quiere decir que la distancia de a x0 no es menor o igual a 1 entre n, por lo que a no pertenece a la bola cerrada con centro en x0 de radio 1 entre n, que es tanto como decir que a pertenece a la n sub a, perdón, que a pertenece al complemento de la bola con centro en x0 y de radio 1 entre na. Entonces, ¿qué observamos? Que con este pequeño argumento estoy en efecto demostrando que esto constituye una cubierta abierta. ¿Por qué? Porque para todo en A encontré un elemento de la cubierta, un elemento de la familia al cual pertenezco. Claramente, perdón, claramente este conjunto es abierto porque es el complemento de un cerrado. Entonces, ya demostramos con esto que en efecto tengo una cubierta abierta. Por lo tanto, esta familia como yo la definí, es una cubierta abierta de A. Y fíjense que sí, aquí ocupamos que el conjunto no fuera cerrado para poder dar que las distancias se mantienen positivas. Cubierta abierta de A. Entonces, geométricamente, ¿qué es lo que está pasando? Aquí tengo un punto que está pegado a A, pero que no es parte de A, y estoy considerando todos los complementos de las bolas. Entonces, por aquí me tomo una bola cerrada y el primer abierto que dibujo es este, todo lo que está fuera de esa bola cerrada. El segundo abierto que dibujo es tomar una bola de radio más pequeño y considerar todo el complemento. Y después puedo tomar un radio aún más pequeño y considerar el complemento de eso. Entonces, esos son los conjuntos que yo estoy dando. Bolas cada vez más pequeñas y me quedo con el complemento de la cerrada. Ahora, lo que yo voy a observar es que no tengo subcubiertas finitas que me hagan el milagro de seguir cubriendo A. ¿Por qué? Dada una familia finita, vamos a llamarle Rn sin la bola cerrada con centro en x0 de radio 1 entre km para m igual a 1 hasta n. Y vamos a nombrarlos de tal forma que la k sub n sea la mayor con k sub n mayúscula el máximo. Notamos lo siguiente. Como todos los km son menores o iguales que kn mayúscula, entonces, como estos son números positivos, al sacar los radios se invierten las desigualdades. Esto quiere decir que como tengo siempre los mismos centros, las bolas son concéntricas y por lo tanto puedo usar un razonamiento como el de antes. Las bolas con centro en x0 de radio 1 entre kn, las cerradas, están contenidas en las bolas cerradas con centro en x0 de radio 1 entre km, que son las arbitrarias. Y como tengo esta contención, al sacar complementos se invierte. Así que Rn sin la bola cerrada con centro en x0 de radio 1 entre km está contenido en el complemento de la bola cerrada con centro en x0 de radio 1 entre kn mayúscula. Así que, si yo me quedara solamente con un número finito de estas bolas, todas estarían contenidas aquí.
¿Cuál es el problema? Que como X0, que esto fíjense que no lo había usado como tal, es un punto de acumulación, dado un R igual a 1 entre 2 km, digo kn mayúscula, que es el máximo, eso es un número positivo, existe un A que está simultáneamente en A y en esta bola. Concentro en X0 de radio 1 entre, perdón, de radio R, como la definí allí. Eso quiere decir que la distancia de A ese X0, de ese A que yo acabo de encontrar, ese X0, es estrictamente menor que R, que es, de hecho, estrictamente menor que 1 entre Kn. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque este punto que yo acabo de encontrar está más cerca que la bola más pequeña. Bueno, que el complemento más grande, mejor dicho. Entonces, el Kn máximo nos da el radio más pequeño. Aquí no hay que perderse con los juegos. Esto es un poco, pues mareador. Yo dibujo varias bolas cerradas y me quedo con los complementos. Entre más grande es el índice, más pequeña es la bola. Pero si yo me quedo hasta un número finito de bolas, me voy a quedar hasta una última bola, que en este caso sería como la rosa. Pero como el punto es punto de acumulación, para radios más pequeños que este punto, sigo jalando elementos de A. Entonces, lo que pasa aquí, por transitividad, puedo decir que A está en la bola con centro, este A que yo encontré está en la bola con centro en X0 de radio 1 entre Kn. Y puedo fijarme en la cerrada. Esto quiere decir que A no está en el complemento. Perdón, no está en el complemento. Y esto es un problema porque como todas las bolas están contenidas como todos los complementos están contenidos en ese complemento que yo acabo de escribir, va a ser cierto que la unión de todos los conjuntos que yo estaba trabajando de bolas cerradas con centro en X0 de radio 1 entre Km es igual al correspondiente al radio mínimo, que es correspondiente al índice máximo. Por lo tanto, A no está contenido, porque encontré al menos un elemento fuera del conjunto. Este no está contenido en esta unión. Y esto fue en general para cualquier subcubierta abierta, finita. El radio 1 entre Km. Y lo que concluyo es que no es posible extraer una subcubierta finita, lo cual es una contradicción con el hecho de que A fuera compacto. Porque la compacidad es para cualquier cubierta extraer una finita. Entonces A no es compacto. Uy, acá. A no es compacto. Contradicción con el hecho de haber supuesto que sí lo era. Entonces, más que otra cosa, es una demostración por contrapuesta, pero aún así es una demostración bonita. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo un punto de adherencia que no pertenece, puedo construirme una familia de bolas cuyos complementos cubren a todo A, pero si me quedo con solo una familia finita, va a haber una última bola que dibujar y como el punto es de acumulación, digo, de adherencia, va a seguir jalando elementos de A. Entonces, eso es lo que ocasiona que el conjunto deje de ser compacto. Y como última proposición, antes de pasar a hacer nuestra demostración, vamos a ver que si yo tengo un A contenido en K con K compacto y A cerrado, entonces A es compacto. Así que
Lo que pasa dentro de un compacto se mantiene compacto dado que A sea cerrado. Y la demostración es bastante sencilla, haciéndolo otra vez todo esto por compacidad topológica. La demostración es sea U sub alfa cubierta de A. Como A es cerrado, entonces el complemento de A es abierto. Uy, perdón, el complemento de A es abierto. Y esto me implica que, bueno, como A está contenido en esta unión de los U alfas, si yo además le pego cualquier punto, para cualquier K, va a ser cierto lo siguiente. Sea K en K. Hay dos casos. Caso 1, si K está en A, entonces es cierto que K es parte de dicho conjunto. Pertenece a la unión de la cubierta abierta. Y si K no está en A, entonces por definición K está en el complemento de A, que es un conjunto abierto. Entonces, como de un lado estoy en esta unión de abiertos y en otro lado estoy en esta unión de abiertos, concluyo que K está contenido en una nueva cubierta abierta, que es la Rn-sina unión, las uniones de los alfa i, de los alfa i. Por lo tanto, eso quiere decir que este nuevo conjunto, el conjunto que tiene los mismos elementos de Astes agregando el complemento de A, es cubierta abierta de K. Y como K es compacto, puedo extraer una cubierta finita. Entonces existe, si a todo esto yo le llamo la cubierta de los V sub alfa, existe una subcubierta finita alfa i de i igual a 1 hasta n, subcubierta finita. Y la única observación, el único caso aquí es que, bueno, lo único con lo que tengo que tener cuidado es que esta subcubierta finita podría contener al último abierto que yo agregué. Esto tendría que evitarlo en principio, dado que yo quiero una subcubierta de la original. Entonces, observamos, por supuesto, que A contenido en K y K contenido en la unión de esos alfa i de i igual a 1 hasta n. Así que es cierto que A está contenido en la unión de los V sub alfa. Y solamente tengo que hacer una pequeña observación. Si alguno de estos V sub alfa i fuera igual a Rn menos A, que es el abierto que agregué, lo podemos quitar. Pues, eh, pues son ajenos. No hay ningún elemento aquí. Y fuera, salvo ese único conjunto, salvo ese único elemento, todos los demás tienen que ser parte del original. Por lo tanto, la familia de los U sub alfa i de igual a 1 hasta n, perdón, más bien esto es una V, y a estos les quito, si es que lo tuvieran, y si no lo tuvieran, pues lo que estoy haciendo no afecta de ninguna manera. Le quito el singulete de esto.
es una subcubierta finita. Es finita porque tengo elementos a los que posiblemente le estoy quitando uno más, sigue siendo finito. Son abiertos porque todos ellos son abiertos por la forma en que los construí. Y es una subcubierta porque al retirarle este elemento, todos los elementos de aquí tienen que ser de los U alfa originales. De U sub alfa. Y como a cualquier subcubierta le extraje una finita, concluyo que el conjunto A es topológicamente compacto. Estas son entonces las tres propiedades que se pueden discutir más o menos rápido de un conjunto compacto. Son que un conjunto compacto en el sentido topológico debe ser acotado. Claro, en el sentido métrico debe ser, porque si no, no tengo un concepto, pero no importa. Debe ser acotado, debe ser cerrado, y la compacidad se hereda en subconjuntos cerrados. Si un conjunto es compacto y cualquier subconjunto suyo cerrado también va a ser compacto. Entonces, esto lo vamos a dejar justo aquí y nos vamos a lanzar a la demostración del teorema, que es Heine-Borel. Hacer una triple implicación para ver que lo que habíamos definido en clase realmente es equivalente con lo que estamos ahora viendo nosotros. Ahora mismo empezamos la siguiente parte.